chicas. Ya estamos grabando. Este es nuestro quinto encuentro. Nosotras tuvimos nuestro primer encuentro en febrero, donde hablamos sobre el método de autopublicación exitosa, el sistema que nosotras utilizamos para publicar nuestros libros en Amazon y venderlos. Entonces, este sistema lo pueden visualizar en YouTube y está organizado en 10 videos. Y ahí van a ver cómo corrigen, editan, maquetan su manuscrito en Word, en Docs de Google Drive, cómo diseñan sus portadas, contraportadas y lomos en Canva, cómo publican en Amazon con las palabras claves, lo que el maestro Francisco Navarro Lara, que muchas de nosotras lo conocemos, dice palabras mágicas, que son más palabras claves, cómo utilizar esas palabras mágicas, elegir las categorías, y después lo más importante, cómo difundimos nuestro libro y utilizamos de vidriera las redes sociales y cómo usamos las redes sociales. Y después tuvimos nuestro encuentro en vivo en febrero para hablar sobre eso. En marzo tuvimos otro encuentro sobre el método de escritura catártica y también tienen disponible en YouTube las 2 primeras generaciones de el taller de escritura catártica y antología, donde muchas de ustedes ya participaron, tanto del primero como del segundo, que fueron en 2024. Esos 6 encuentros de la primera generación y 6 encuentros de la segunda generación también están en YouTube, disponibles para que los puedan ver. Y ahora en abril nosotros ya tuvimos las 2 primeras clases sobre los ejercicios y las actividades que estamos compartiendo, que son las que van a formar parte de el tercer manual de escritura catártica y antología. Yo dividí las actividades en 3. Las primeras actividades giran en torno a el método de autopublicación exitosa, que tiene que ver más con el marketing digital, con la gestión de sus marcas autorales, porque la idea es que este método nos sirva a nosotras para saber cómo definir nuestra audiencia, definir un mensaje de alto impacto, generar ese contenido de valor que va a acercarnos a ese público que se va a convertir en lectores después de nuestras obras. Cuando ustedes hacen las actividades antes del día de la clase, yo las utilizo para las presentaciones de las clases, que eso es un gran medio de difusión también, porque tengan en cuenta que estas clases de esta tercera generación van a ser vistas por la cuarta. Entonces, cuanto más protagonistas sean de las clases, es mucho mejor, porque convertimos en nuestra propia audiencia también a las personas que acudan al taller. En la segunda etapa de actividades, les dejé algunas preguntas sobre el método de escritura catártica que tienen que ver más bien con qué es lo que nosotras queremos compartir, qué es eso que conecta el propósito que nosotras elegimos para nuestra vida con esta misión que estamos dispuestas a afrontar como autoras de difundir y dar visibilidad a ciertos temas. Entonces, en torno a eso van esas actividades. Y ahora en esta tercera etapa, que son las actividades que les dejé ayer, tienen que ver más con un ejercicio desde la creatividad, desde encontrar su narrativa, desde encontrar su estilo, algo más literario, más creativo. Vamos a tener un último encuentro la semana próxima. Entonces, las invito a todas a que hagan las actividades de estas 3 etapas que les estructuré en ese documento. Creo que el documento es sencillo, pero también es inspirador, porque les estoy dejando resúmenes de cada cosa que espero y también de ejemplos de cómo respondo o podemos responder ciertas preguntas. Además de eso, además de estas 3 etapas que tenemos para hacer los ejercicios, que muchas de ustedes ya los hicieron, otras todavía no, les voy a dejar unas actividades chiquititas, pocas, para que ustedes puedan seleccionar, 1 o 2 más, como para enriquecer más nuestro manual, nada más que para eso. Entonces, teniendo en cuenta que esas actividades
tienen que ver más con nuestro perfil literario, que es lo que sí o sí va a aparecer en la tercera antología, y va a hablar de nosotras como autoras. Me gustaría que en esta clase podamos ver ese tipo de herramientas, herramientas más bien literarias, más bien comunicativas como autoras. Entonces, antes de empezar con la presentación y todo eso, realmente las quiero felicitar porque escriben muy, muy, muy hermoso. Están escribiendo como autoras. Bella. Están escribiendo como autoras, como escritoras bestseller. Y me encanta que no tomen estas actividades como tareas de un curso donde se están formando. Están tomando estas actividades como ideas que yo les propongo, como propuestas, donde ustedes tienen la posibilidad de compartir sus habilidades creativas y todo lo que las hace como autoras. Así que eso me encanta, que hayan cambiado ese chip y que no estén escribiendo como la tarea de un curso, sino como una propuesta literaria que va a formar parte de un libro. Así que es sumamente inspirador cómo están escribiendo, cómo están pensando en el público, cómo están escribiendo para los lectores. Así que bueno, muchas gracias por eso. Esta tercera antología va a superar a las dos primeras, estoy muy segura. Es un contenido muy valioso el que estamos haciendo, pero además de ese valor que los dos primeros manuales también lo tenían, es muy estético. Y eso está bueno, porque es importante como autoras tener eso. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que suelo leerlo bastante, que se llama Las Tres Vanguardias. Las Tres Vanguardias es un libro de Ricardo Piglia. Les voy a contar. Ricardo Piglia es un crítico literario. Es un crítico literario argentino muy conocido internacionalmente, porque él es un gran estudioso, es un académico que estudió obras de diversos autores, entre ellos Borges, principalmente la obra de Borges, y daba clases en la UBA, que es una de las universidades más importantes del mundo, pero principalmente de América. Debe estar entre las 25 universidades más importantes del mundo. Entonces ahí él daba clases, conferencias sobre literatura, y principalmente analizaba la obra de Borges. Además de crítico literario, también era escritor, era autor. Bueno, este libro en realidad no lo hizo él, sino que le estaba dando unas clases y había una persona que transcribía esas clases. Y se llama Las Tres Vanguardias porque analiza la obra de tres autores muy, muy importantes argentinos que se llaman, sus apellidos son Saer, Puig y Walsh. No importan los autores, lo importante es lo que él va compartiendo en estas clases. Entonces hay algunas cositas que les quería compartir. Nosotras solemos hablar sobre la vanguardia, que somos autoras de vanguardia, porque decimos, bueno, estamos acostumbrados a la literatura publicada por las editoriales tradicionales, literatura que está disponible en las librerías, que pasan por sellos editoriales conocidos, que pasan por la editorial Planeta, supongamos. Y Amazon es algo nuevo, es una editorial que no tiene locales, que se vende a través de internet, y que le da la posibilidad a cualquiera de nosotros de publicar nuestros libros. Y se publican libros que algunos pasan por un editor, otros no, algunos pasan por un corrector, otros no. Todo depende de los recursos que tenga cada autor. Y eso sí que es una revolución, es algo nuevo, es algo totalmente nuevo en el mundo. Es tan nuevo que incluso en Argentina no se conoce porque Amazon no es accesible para nosotros, Amazon no llega a la Argentina. Imagínense lo nuevo que es. Entonces, como autores que elegimos no perseguir el sueño de que alguna vez una editorial tradicional lea nuestra idea y nos publique, que eso es algo que puede pasar o que no puede pasar y podemos tener nuestro manuscrito guardado durante muchos años y que nadie lo publique, decidimos publicarlo nosotras por nuestros propios medios en Amazon. Y así no solo publicamos nuestro libro, que ya es un acto de vanguardia, es algo diferente, ¿no?
que no existía hasta hace unos años, sino que además lo que compartimos, el contenido de esos libros, es un contenido que habla de nosotras, que nos atraviesa, que nos interpela, y que habla de personas normales, personas que no somos famosas, que no tenemos tal vez una historia fantástica, digamos, por fuera de la realidad cotidiana y del mundo que habitamos todos, las personas normales, no los famosos. Entonces, le estamos dando visibilidad a otras temáticas como la maternidad, la vida en el hogar, emigrar a otros países, vivir fuera de nuestros países, salir de situaciones dolorosas, conflictivas, cosas que nos pueden pasar a todos. Entonces, desde ahí pienso en este libro, porque, como yo les suelo decir, en nuestros encuentros estamos siendo unas autoras de vanguardia, al elegir compartir estas temáticas que nos atraviesan, nos interpelan a todos y nos acercan al público. Los lectores no están leyendo historias de princesas o de personas ultra mega famosas o de crímenes súper retorcidos que en la vida real no se podrían cometer, ni nada de eso, sino que nuestros lectores son lectores que leen cosas donde se sienten interpelados. Y eso me parece maravilloso. Entonces, desde ese lugar es que vamos a analizar nuestras obras. Les voy a compartir algunas de las actividades que hicieron las chicas que terminaron las tareas ayer. Les pido disculpas porque les compartí las actividades recién ayer y la clase era hoy, así que igualmente la próxima semana, en el último encuentro que vamos a tener de este taller, en el último encuentro que vamos a tener privado nosotras, este taller vamos a ver las actividades de las demás compañeras y las últimas actividades propuestas se las voy a dejar hoy para que tengan más tiempo para terminarlas. Entonces vamos a ver un poquito lo que escribieron Nancy Legra y Margarita Marín. En las actividades de la tercera etapa, en estas 4 preguntas que les dejé, de la tercera etapa de actividades que van a formar parte de nuestro manual, lo que pude ver es que sus textos hablan de ustedes, y además de que hablan de ustedes de una manera en la que muchas personas se pueden sentir interpeladas, y eso es lo que me pareció tan atractivo. Así que les voy a compartir un poquito qué es lo que nos cuenta Nancy. A ver, esto vi que en las grabaciones ocupa mucho lugar, así que lo voy a achicar ahí, así no molesta. Nancy dice, bueno, obviamente las actividades, lo que escribieron las chicas fue mucho más largo, yo hice una selección pequeña. Entonces dice Nancy, soy la primera generación en ir a la universidad en mi familia. Ahora, gracias a Dios, mi hija siguió mis pasos y se graduará el 10 de mayo de este año. Llegué a este país con 33 años y a esa edad tuve que comenzar desde cero. Para ello tuve que trabajar, estudiar y criar a mi hija. Estudié un asociado en negocios en el año 2011 y obtuve un bachillerato en administración de negocios en el año 2014. Nos comparte una frase que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, me permite siempre valorar en vida lo que tenemos y aprovechar cada cosa de la hora. Nos cuenta que lo que atesora, lo que guarda son álbumes de fotos y videos. Quiero a mi familia, amigos y todos los que ayer y hoy han formado parte de mi vida, y no solo los llevo en videos, sino también en mi corazón. Y me hago responsable de no mostrar mis emociones tan a menudo desde que llegué a este país. Me hago responsable de no mostrar debilidad cuando he estado necesitando a mis familiares. He llorado sola en mi cuarto para no mostrar debilidad frente a mis familiares porque soy el pilar de una familia que me necesita. Porque si me ven caer, creo que debilitará la fortaleza de ellos. Porque creo que soy su imagen a seguir y no quiero que vean la vida como algo que los pueda derrotar, sino como algo que ellos pueden conquistar, no importa cuán fuerte sea la situación. Bueno, yo les leí estos pequeños fragmentos de todo lo que escribió Nancy, que es más extenso,
porque me gustaría que ustedes me dijeran si se sienten interpeladas, si algo de lo que compartió Nancy, algo como por ejemplo que es la primera generación en ir a la universidad, que está muy feliz de que su hija también está siguiendo sus pasos, la importancia de valorar lo que uno tiene en el momento presente, en el momento en que lo tiene y no después. ¿Qué significan esas cosas que guardan para ustedes? Como por ejemplo Nancy, que no puede guardar muchas cosas porque ella no está en su país, tuvo que emigrar y se fue con poquitas cosas. Y esto que ella dice, ¿no? De no mostrar muchas veces las emociones o de no expresar cómo se siente para no asustar o preocupar a su familia. Voy a dejar de compartir pantalla para verlas y las escucho. No sé si alguna levantó la mano. Sí, Margarita, te escuchamos. Mira, yo siento que cada ser humano llega a un momento dentro del círculo familiar que quiere romper la cadena que se ha traído siempre. Cuando alguien como Nancy decide romper esa cadena, cuando dice que ella fue la primera que estudió en la universidad, creo que ya ahí se rompió el primer eslabón y con ella su hija. Es muy importante eso cuando se logra dentro de un círculo familiar. Otra cosa que me parece muy interesante y que sé que de pronto en eso nos vemos tocadas, bueno, entre ellas yo, es cuando habla de que ella es pilar de una familia y que hay veces se tiene que guardar la tristeza y llorar a solas. Yo creo que eso nos ha pasado a muchas, porque como mujeres fuertes que trabajamos y queremos salir adelante y que somos pilar de una familia, lo que menos queremos es que nos vean débiles, derrotadas, porque eso va a derrumbar como esa columna que hay, sabiendo que y cargamos toda esa responsabilidad encima, a pesar de que derramemos lágrimas, nos pongamos muy tristes, eso que ellos esperan de nosotros es lo que nos fortalece a la hora de la verdad. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Esto que nos comparte Margarita y bueno, la idea que planteó Nancy es algo que muchos tenemos para decir, muchos tenemos para compartir, pero que tal vez no sabemos cómo, o tal vez no le damos la relevancia, la importancia que tiene. Y que a alguien lo haga visible, alguien lo exteriorice y lo comparta, es lo que necesitamos como sociedad, como cultura universal, es lo que necesitamos visibilizar. Entonces, para eso estamos nosotros, para crear estos contenidos de valor que nos movilicen como lectoras, bien pensándonos como lectoras, que nos movilicen y nos hagan valorar ciertas cosas cotidianas y naturalizadas, que en realidad son grandes esfuerzos que hacemos, en el caso de lo que plantea Nancy. Sí, Leticia, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes. Hace rato no pude saludar porque siempre estoy con el problema de la computadora. Sí, quería decir que yo también me identifico con lo que escribe la compañera, pues los que tenemos que salir para otros lados, otros países, creo que la mayoría sentimos esto. A pesar de que yo tuve gran ayuda de mi familia, porque ellos ya estuvieron, gran parte de ellos estuvieron acá, y por eso también yo me vine y no pasé tanta necesidad, digamos, porque ellos siempre me apoyaron. Pero también el rato que uno viene, mi situación fue por cosas que realmente no quería venir yo, pero tuve que hacerlo y se dejan muchos sueños, muchas cosas que se tenía en nuestros países, en mi caso. Por eso como digo, les entiendo y llorar solas para no demostrar que estamos tristes o caídas y que la familia no se entere mucho. Entonces, eso, pues, en cierta forma también nos hace fuertes, como dicen Margarita también, porque de ahí mismo nos tenemos que levantar, porque en el caso de Nancy tenía su hija, tengo dos, gracias a Dios, y por esa
por ellas tenía que pararme, levantarme y seguir adelante. Y por otro lado, lo de que habla de la universidad, eso también estoy hablando un poquito en mi testimonio en el libro que vamos a lanzar, que el deseo de mi madre era de que uno de sus, bueno, todos sus hijos estudien y se gradúen y tengan títulos, pero mis otros hermanos ingresaron a la universidad, pero ya se casaron y salieron. A pesar de que yo estuve enferma y todo, lo que me animó es darle esa alegría a mi madre y me gradué. Por eso entiendo mucho lo que escribió, lo que nos acaba de compartir. Y felicitaciones por eso, Nancy. Gracias, Leticia. Eso es hermoso. ¿Ven lo que se acaba de generar? Algo que compartió Nancy, que va a ser parte de un libro, nos interpela. Nos hace sentir que es mucho lo que tenemos que aplaudirnos, que logramos, y que no somos las únicas que pasamos por esas situaciones. Incluso nos hace medir la dimensión de eso que afrontamos día a día. Eso es lo que tenemos que tratar de generar como autoras de vanguardia que somos, autopublicadas, independientes, que no elegimos que alguien intermedie por nosotras y diga si es valioso o no nuestro mensaje para publicarlo, sino que nosotras nos autogestionamos y lo publicamos. Sí, Amada, te escuchamos. No, yo quiero hablar como en general, en el sentido que aunque pongamos tal vez misticismo o lo que sea dentro de nuestros escritos, siempre hay una verdad detrás y esto pues nos ayuda como una terapia emocional. Al domingo pasado, que fue el que me puse a hacer todas las tareas, era como recordar, como ir a un pasado que tal vez no me había acordado mucho y que lo había dejado, pero que lo volví a recordar y lo recordé en forma muy bonita. Pasé por el colegio, pasé por la escuela, pasé por un montón de lados, ¿verdad? Y ahí quería poner como algo misterioso, pero era tan evidente de lo que salía de mi corazón que poner algo fantasioso no me calzaba. Entonces quise escribir la realidad y así yo veo a la compañera escribiendo y tal vez en cierta forma, no sé si es el caso de ella, pero para uno es una sanidad emocional muy grande el escribir, ¿verdad? Y volver a recordar. Eso es maravilloso, para mí fue maravilloso volver a recordar y me reía como loca acordándome las cosas que se hacían y que yo hice y cómo fue y llegar a mis 16 años en esa escritura, pues es lo que uno lo goza, en realidad uno goza. Escribir es un gozo, para mí por lo menos es un gozo. Gracias, Amada. Claro que sí, nos ayuda, yo creo, o bueno, o al menos a mí, a reconectar con nuestro pasado, con nuestros recuerdos, con las personas que nos acompañaron, y a dejarlo plasmado, de una manera que sirva como mensaje, tanto para nosotras como para otros, que eso también es súper valioso. Y digo para nosotras porque es lo que dice Amada, ¿no? Uno como que se olvida, como que tantas cosas del día a día que lo pasa por alto. Pero saber que está atesorado, que ese recuerdo de alguna manera está atesorado en algún lado, ya sea en nuestros libros o en la antología, que es el libro de todos también, es lindo, es hermoso saber que está en algún lado de eso y que además lo podemos compartir con otros y celebrarlo con otros a través de las palabras que son tan lindas. Voy a leerles, obviamente que Ricardo Piglia, como estas son clases, da clases y nombra ciertos autores que da por sentados que estos estudiantes los conocen. Entonces no es necesario que nosotras tengamos en cuenta eso. Imagínense que las clases que él daba, las daba en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Cambridge,
a estudiantes de literatura. Entonces, nombra a autores que tal vez no son clásicos, que nosotros hayamos leído, o tal vez sí, pero más allá de eso, lo importante es lo que habla de la vanguardia. Y dice algo así, por ejemplo, ¿no? Fui sacando algunas cositas que tienen que ver con esto que escribieron hoy ustedes. Una obra dice cómo quiere ser leída. Y para saber cuál es el lugar desde el cual quiere ser leída, hay que saber construir la poética interna desde la cual el texto fue escrito, dice, por ejemplo. Entonces, ¿qué es esto de que una obra dice cómo quiere ser leída? Bueno, él habla mucho, explica mucho esto del contexto. Entonces, ¿qué sería? ¿No? Sería, vamos a comprender la obra siempre y cuando sepamos desde dónde escribió ese autor. Conozcamos un poco más la experiencia de ese autor. Entonces, entendemos a Nancy porque ya hay indicios de otros aspectos de su vida que nos hacen poder construir esa narrativa. Entonces, cuando la leemos esto que decía de, supongamos, ser fuerte para su familia. Lo podemos llegar a entender ese trasfondo y sentirnos también atravesadas, porque ella previamente nos contó, por ejemplo, que viene de Cuba, que ella tuvo que salir de su país, llegar a otro país, aprender otro idioma, empezar de cero, formarse de nuevo. Ese sería el contexto. Entonces necesitamos saber eso para poder comprender mejor y que nos llegue mejor ese mensaje que ella tiene en su obra. A eso se refiere el autor, y eso es importante. Es importante que nosotras seamos capaces de dar ese contexto. Como dice él, de que una obra dice cómo quiere ser leída, y para saber cuál es el lugar desde el cual quiere ser leída, hay que saber construir la poética interna desde la cual el texto fue escrito. Y esto de la poética interna es eso que decía Amada hace un ratito. Que ella quiere escribir, que ella está escribiendo, haciendo las actividades, disfrutando, recordar y hablar de ciertas cosas, y quiere introducir ahí algo de misterio, pero no le nace, porque realmente está disfrutando escribir eso que quiere compartir. Esa es la poética. No está forzando otra cosa más que la que quiere compartir. Desde ahí es que vamos a ir construyendo el estilo. Ya vamos a ver, con Margarita les voy a mostrar el ejemplo de esta poética. Que no hablamos poética de hacer poesía, sino más bien está relacionado con la forma en que nosotras decidimos narrar. El estilo que vamos a ir construyendo cada una. El estilo que cada una va a ir construyendo. Después dice, esto significa preguntarse contra quién se luchó al escribirlo, porque la construcción de una poética supone una lucha con otras poéticas que la anulan. Lucha que yo diría define la historia de la vanguardia. Puesto que si una novela o un texto son leídos desde la poética contra la cual se enfrentan, ese texto o esa novela no vale nada. Bueno, hace un ratito estábamos hablando de esto de los grandes relatos, ¿no? Los grandes relatos, supongamos la historia de Lady Di. ¿Cuántas de nosotras somos princesas de Inglaterra, nos enamoramos de un árabe, nos perseguían los paparazzi y nos morimos en un accidente? Ninguna. O sea, nosotras tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, formar nuestra familia, hacemos los quehaceres todos los días, cocinamos, descubrimos nuevos ingredientes y nos sorprendemos. No es que nos sorprendemos por un caballo exótico que vemos correr en una carrera. Entonces, nosotras somos autoras de vanguardia justamente porque combatimos esos grandes relatos y decidimos hablar de la vida desde la vida cotidiana, desde la masa, ¿no? Desde la mayoría, no desde la minoría. No elegimos esos grandes relatos, sino que elegimos los relatos que nos atraviesan y que nos atraviesan a más personas. Relatos donde nos podemos sentir interpeladas, muchas de nosotras, donde el conflicto puede ser salir de nuestro país para llegar a otro en busca de mejores oportunidades, donde el conflicto puede ser afrontar situaciones difíciles
sintiendo que la principal fortaleza son son los hijos. Bueno, yo no tengo ustedes, son sus hijos, supongamos. Es decir, conflictos y problemáticas que a ese lector le puede pasar. No estamos escribiendo a alguien, el octavo pasajero, sino que estamos escribiendo algo que le puede pasar a cualquiera. Entonces, cuando dice Ricardo Piglia, esto significa preguntarse contra quién se luchó al escribirlo, porque la construcción de una poética supone una lucha con otras poéticas que la anulan. Lucha que yo diría define la historia de la vanguardia, puesto que si una novela o un texto son leídos desde la poética contra la cual se enfrentan, ese texto o esa novela no vale nada. Entonces, ¿qué diría, supongamos, un lector aficionado de Stephen King si lee La vida de una inmigrante? Va a decir, no me gustó. No me gustó, me aburrió, porque no tiene una historia de terror, porque no reviven los animales del cementerio, supongamos, o porque no es un científico que construyó un monstruo que se llama Frankenstein, me aburrió. Eso es lo que está diciendo Piglia. Si alguien lee nuestra novela desde la poética contra la cual se está combatiendo metafóricamente, nuestra obra es mala. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos desde dónde construimos nuestro estilo, ¿verdad? Esto que él le llama la poética. Esta elección de las temáticas, de las palabras, de las situaciones, los personajes que vamos a describir. Nosotras elegimos compartir un contenido de valor que atraviesa y que interpela. Si vamos a contar una historia de ficción, lo hacemos con un motivo, con un motor, más allá del entretenimiento. Lo hacemos porque queremos visibilizar una temática, una problemática social, porque queremos decirle a ese lector, sí, yo también pasé por esto y lo afronté de tal manera. O le queremos decir, estas son herramientas. Tal vez no podés hacer un máster en administración de empresas, pero te voy a compartir estas herramientas sobre cómo podés administrar tu negocio y ofrecer un mejor servicio, supongamos. Eso es lo que hacemos nosotros. Compartir ese contenido de valor y hacerlo accesible. Porque no fue accesible para nosotras como autoras, tampoco, buscar compartir nuestras temáticas desde la tradición, desde la literatura tradicional que publica en las librerías, supongamos, ¿no? Entonces, para reforzar esto que dice Piglia, se lee desde dónde se escribe. Bueno, después habla de cómo lo hacía Borges, tal cual, pero bueno, es importante eso, ¿no? Que pensamos, que se lee desde dónde se escribe. Entonces, nosotras lo que venimos haciendo desde la primera y la segunda etapa de actividades es justamente eso, brindar contexto, ir contextualizando. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nos hace sentir esa autoridad para compartir cierto contenido de valor en torno a cierta temática? Hasta acá, ¿alguna tiene algo para compartir, para decir lo que quieran? Las escucho. Sí, Margarita, te escuchamos. Muriel, haciendo referencia a lo que estás diciendo, que se escribe a veces desde nuestro interior, y con lo que se escribe se conoce el autor. A mí me pasó algo muy simpático cuando me leí El lobo estepario de Hermann Hesse, ¿sí? Era muy conflictivo el libro. Cuando yo terminé de leerlo, ¿qué me interesó mucho? Ir a conocer toda la historia de él. Y conociendo la historia de él, que tenía una crisis de existencialismo en ese momento, me di cuenta del por qué que escribió ese libro, El lobo estepario. O sea que es cierto, o sea, no necesitamos ser grandes autores como es él para escribir desde nuestro propio centro, desde nuestras propias experiencias. Gracias, Margarita. Bueno, yo leí ese libro hace muchos años y la conclusión que saqué es que tenemos que tener cuidado con la traducción que encontramos, porque si es mala la traducción del alemán es muy feo leer.
A mí realmente no me gustó. Tendría que leerlo de nuevo. No A lo mí me, entendí. a mí No me me cerró. encantó, a mí me encantó el libro. Yo, cuando me lo recomendaban, me decían, no, es maravilloso, tenés que leerlo, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso. Y yo lo leí y dije, ¿será que leí lo mismo? No entendí nada, puede ser que no haya entendido, tal vez tendría que leerlo de nuevo. Pero un libro muy parecido a ese es La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Ese te los recomiendo, Margarita, y les recomiendo a todas, pero a Margarita principalmente, si le gustó El lobo estepario, es un libro que te va a gustar mucho. Se llama La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera. Sí, Laura, te escuchamos. Está silenciada. ¿Se llama La insoportable qué? La insoportable levedad del ser. No, no había escuchado ese antes. No, lo que iba a decir que a veces, Margarita, lo que pasa es que uno lee un libro a cierta edad y a uno le parece maravilloso porque ve cosas que no viste quizás en el pasado. A mí me ha pasado como a Muriel, que digo, este libro no me gusta y otras amigas me han dicho, pero ¿cómo si es excelente, es maravilloso? Y eso me ha pasado que he leído libros 2 veces, pero en épocas de tiempo de 10 y 15 y 20 años de diferencia, cuando era más joven y leyéndolo ahora o 5 años atrás y me he dado cuenta, pero ¿cómo es que yo no vi esto antes? O ¿cómo es que me gustó tanto antes? Dependiendo, ¿no? Entonces a ustedes le ha pasado, pero a mí me pasa cada rato y ya yo no juzgo más diciendo me gusta o no me gusta, porque depende en el momento en donde uno está en la vida, lo que está a tu alrededor, lo que está en tu mente, yo creo que eso es importante. Sí, sí, comparto totalmente. Yo no entendí. Yo leí El lobo estepario, no entendí. Entonces leí Demian y Siddhartha, que también son de Germán Hesse, y tampoco entendí. Entonces no leí más y dije, bueno, hasta acá llegué, no voy a leer más este autor. Y después me dijeron, podés leer Milán Kundera, te va a gustar, es muy parecido, y es como una introducción a estos otros libros. Y ese sí me gustó, se los recomiendo. Sí, Nancy, te escuchamos. No, Mauriel, yo quería darte las gracias porque de la forma que usted ha brindado las tareas ha sido de mucha ayuda para mí en más o menos cómo enfocarme para escribir, porque yo no soy escritora. Yo simplemente empecé por un libro y gracias a las técnicas que usted nos ha estado brindando y a estas guías, principalmente en estas últimas tareas de este libro con la tarea 1, 2 y 3 de las escrituras. Eso para mí ha sido maravilloso porque ha sido como, ya le digo, una maestra, porque de otra forma yo no podría escribir así. Gracias. Entonces quería darle las gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darme el lugar para acompañarlas en esto. Así que muchas gracias a ustedes. Y es muy hermoso cómo escriben y son todas escritoras, además de autoras bestseller. Sí, Laura, te escuchamos. Yo creo que Judy estaba primero. Ah, bueno, Judy, sí te escuchamos. Digo entonces, bueno, nada, Nancy, Sí. es para ti. ¿Cómo es que tú no eres escritora? Ella se la pasa diciendo eso. Yo no soy escritora, yo no soy escritora. Sí es ser escritora, porque eso le pasa a muchas personas. Yo no soy escritora y de pronto veo un texto precioso que escribe, me pasa con los alumnos que a veces, ay, yo no sé, a mí no me gusta eso, y cuando veo, yo digo, oh, ok, a veces algunos, depende de quién sea, le digo, está bien, pero a otros digo que no, léelo otra vez. Y eso te digo a ti, Nancy, ¿cómo que no eres escritora? Yo creo que todos somos escritores, a nuestra forma, nuestra propia forma, nuestra propia educación, lo que le pongamos, lo que le quitemos, nuestros propios estilos, pues yo creo que hay un escritor en cada uno de nosotros. Yo sí creo firmemente en eso. Gracias. Laura, hermoso. Qué linda. Les voy a leer otro pequeño fragmento que dice acá, que dice algo así. A ver quién está. Judy, permitir. Hola, Judy, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, que no Ahí sé está. qué hice, que no sé qué hice, toqué algo y en lugar de hablar me salí. Querías habilitar el micrófono, se apagó la cámara y te saliste.
Sí, No complicó. sé si querías Pero compartir bueno, algo, te escuchamos. gracias. Bueno, cuando hiciste el comentario, Muriel, de este autor que decía que debíamos de leernos como él quería que lo leyéramos, yo pensé automáticamente, la verdad que algunas veces no leemos los libros como los autores quieren que los lean, sino como estamos nosotros. Lo que decía Laura, Así es es. una situación en la vida que uno lee el libro de una manera y pasan 2, 3 años o 5 años o 15 años. Yo me acuerdo cuando leí Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. La primera ley, la de la espiritualidad, la de la conciencia pura, yo no podía entenderla, no podía comprenderla. Y ahora, afortunadamente, digo, Dios mío, pero ¿cómo no lo entendía? Bueno, eso hace como 20 años. Yo desde hace como 20 años yo tenía mi grupo de lectura. Y realmente así me pasó también con la novena revelación. Fueron libros que para mí fueron muy aleccionadores. Y ahora los siento tan entendible, tan comprensible. Eso en materia de lo que es todo el material de Nueva Era, pero así pasa con muchas otras cosas de la literatura que a mí más me agrada leer, es todo lo que es el comportamiento organizacional. Eso me fascina y también me pasa. Entonces, tiene mucho que ver, es como yo no sé cómo está uno o cómo lo uno ha evolucionado. Es así, Judy, y hay algo también que tenemos que tener en cuenta, tanto como lectoras, como cuando vamos a nuestro rol de escritora y empezamos a pensar en nuestra obra. Hay ciertas voces que nos son más familiares que otras. Por ejemplo, en mi caso, yo necesito escuchar una historia. Es muy difícil para mí comprender las cosas sin la historia, sin los detalles. Necesito los detalles, yo necesito los detalles. Yo no sé si nací así, pero siempre fui así. Por ejemplo, cuando mi mamá me ayudaba con las tareas de historia, ella me contaba los detalles. Y lo que yo me memorizo, me sé más bien, son esas cositas chiquitas, supongamos, no sé, ella me decía que uno de nuestros héroes patrios, supongamos Manuel Belgrano, tenía muchas novias y eso los relacionaba con algo y yo me acordaba por esos detalles, ¿no? De los cotidianos. Lo que también le podríamos llamar el chisme. Bueno, a mí eso es lo que me gusta. Entonces, así es como yo aprendo, ¿verdad? Bueno, tenemos que pensar cuáles son, con qué está familiarizado nuestro oído. A mí, personalmente, me gustan los detalles. Cuando me cuentan algo, yo pregunto algún detalle. Así es como en mi mente se registra lo que me están compartiendo. Hay otros que prefieren los puntos clave y se quedan con lo macro, no con lo micro. No se quedan con el detalle, sino que se quedan con la idea general. Bueno, cada una de nosotras como lectoras, pensemos, no como solo como lectoras, como escuchas en la vida cotidiana, pensemos cómo somos. Aquí está nuestra mente, nuestra escucha activa. ¿Cuándo se activa? ¿Con qué está familiarizada? Yo leo libros como estos, como este de Piglia, por ejemplo, que está dando una clase magistral y compartiendo, y esto a mí me entra por un oído y me sale por el otro. Tengo que volver, por eso los marco los libros, tengo que volver. Ah, pero yo, Crónica de una muerte anunciada, me sé cómo estaba vestido Santiago Nazar el día que lo mataron. Porque esos detalles a mí me parece, es lo más relevante de una idea que se me plantea, el detalle. Si no hay detalle, si no hay una historia que yo me la puedo imaginar visualmente, se me complica, supongamos, ¿verdad? Entonces pensemos, bueno,
¿Cómo es nuestra capacidad de escucha activa? ¿Ante qué reacciona? Y teniendo en cuenta eso, nosotras sabemos cómo es que le vamos a comunicar a nuestro lector eso que le queremos compartir. Si vamos a hacer uso de esos detalles o si no. Ajá, dice Rosa María. A ver, voy a leer lo que dice Rosa María acá. A ver, dice. Las pequeñas letras o las letras pequeñitas son muy significativas, por eso siempre hay que leerlas tal cual, comparto totalmente. Y dice, en este tiempo con la tecnología se aprende cada vez más. Judy dice con mucha sabiduría las cosas hoy día, dice Rosa María. Cada una tiene una autora y una escritora por dentro. Qué lindo, gracias Rosa María. Laura, tienes razón, depende de la edad en que se lea cada libro, tal cual. También esto que decía, ¿no? Que decía Laura, que decía Judy, que depende de la edad, nosotras nos volvemos más perceptivas a ciertas ideas que encontramos en los libros y ahí nos damos cuenta que si era atractivo ese libro, solo que no estábamos en el momento correcto para leerlo. Eso también pasa justamente por eso de lo que les estoy hablando, ¿no? Ante qué se activa nuestra escucha. Entonces, algunas de nosotras podemos pensar, bueno, voy a escribir con estos detalles, desarrollando los detalles para contar la historia como un culebrón, así como el chisme, que nos gusta a algunos. O vamos a escribir esta historia planteando bien la idea, haciendo foco en la idea general, separando por puntos, desglosando todo. Supongamos, este libro, Las tres vanguardias, de Ricardo Piglia, no es accesible para todos, porque es un libro que habla sobre ciertas cosas específicas, uno tiene que saber qué es la poética, uno tiene que saber qué es una vanguardia, tiene que saber muchas cosas antes de sentarse a leer. Qué mejor que alguien venga, lo desglose y después me lo cuente. Por ejemplo, a mi abuela le gustaba mucho Deepak Chopra, leyó mucho sus libros, como también le gustaba Lois Hayes. Y ella siempre hablaba de estos dos autores y se sabía todas las ideas que planteaban, tips. A mí me sirvió más que leerlos, que yo no se me quedaban bien las ideas, no entendía muy bien, más que leerlos me servía que ella me cuente. Porque ella lo desglosaba de una manera más simple. Bueno, eso también es algo que podemos hacer nosotras por supuesto, desde nuestra voz, desde qué es el contenido de valor que queremos compartir. El ejemplo que se me viene a la mente ahora es, por ejemplo, Judy, cuando ella crea su saga de servicios, de emprendimiento, de administración de empresas. Bueno, ella toma ese contenido complejo, lo procesa y te lo manda de una manera más simple, más accesible para cualquiera. O supongamos Margarita, ella busca problemáticas sociales, ¿no? Piensa problemáticas sociales, qué sé yo, y ¿qué hace? Lo convierte en una historia, para que yo lo entienda, porque tal vez si yo ando por la vida y digo, uy, qué tema la ludopatía, ¿no? Pero bueno, no me traes. Ahora, si me cuenta una historia con un personaje que pierde su dinero, que le miente a la mujer, que va a jugar y todo, ahí yo entiendo lo que me está diciendo de la ludopatía, supongamos. Más que tal vez un libro que se llame No a la ludopatía y explique, cuando una persona es adicta a la ludopatía, va más de 2 veces a la semana al casino, eres un ludópata, responde estas preguntas. Tal vez es mejor una historia de ficción con detalles y todo. Bueno, entonces las invito a pensar, ¿cuándo se activa nuestra escucha? ¿Ante qué? ¿Cuáles son esos sensores que se activan ante qué? Para pensar también cómo vamos a escribir nuestros contenidos, nuestros mensajes en esas obras. Después dice Piglia, se trata de ver cómo un escritor inventa su tradición, cómo la construye a partir del lugar desde el cual escribe y cómo lee desde ahí. Esta lectura es, por lo tanto, bueno, habla de un sistema, porque leído en el contexto equivocado, un texto cae. Bueno, no importa, vamos con lo primero. Se trata de ver cómo un escritor inventa su tradición, cómo la construye a partir del lugar desde el cual escribe y cómo lee desde ahí. ¿Qué vendría a ser esto de inventar su tradición? O sea, ¿qué recorte del mundo forma parte de su contexto? Y desde ese contexto, ¿cómo es que escribe? Entonces yo,
el recorte que yo estoy haciendo para compartirles a ustedes que somos autoras de vanguardia es compararnos con los grandes relatos del mundo. Entonces, desde ahí surge mi tradición. Yo tal vez, me parece irrelevante en este momento, hablar de los autores autopublicados en Amazon que terminaron en una editorial tradicional y en librerías, que son muchos. Muchos autores que empezaron publicando en Amazon o en Wattpad y que ahora publican en Editorial Planeta y sus libros están en las librerías y se alejaron un poco de su público. Eso, incluso en este momento sigo construyendo mi tradición, porque les sigo diciendo cómo nos alejamos de la comunidad cuando nos hacemos más masivos. Ese recorte, desde esa tradición, es que escribimos nuestro manual, por ejemplo, planteándole a nuestro público que nosotras estamos cerca de nuestros lectores, compartimos historias, relatos que los atraviesan a ellos, que sus vivencias son valiosas y que las nuestras son similares y decidimos contarlas, y que además de hacernos bien a nosotras y a nuestra alma, también generan visibilidad de estas temáticas que ponemos en discusión socialmente. Y la tradición o ese entorno que está alrededor de nosotras como autoras y de nuestras voces, ese contexto que vamos construyendo, tiene que ver con eso, con decir, nosotras, lo valioso de nosotras, la lucha de nosotras es generar visibilidad. ¿Por qué? Porque no la hay. Y esa es esa tradición que tenemos, ¿no? Desde ese lugar vamos a escribir. Porque no la hay. Y nosotras le ponemos luz a estas temáticas. Bueno, ahora que estábamos hablando de tradición, de poética, del contexto, desde donde uno escribe y todo, vamos a ver, les voy a mostrar las actividades de Margarita, que ella también hizo los ejercicios que les compartí ayer. Así que ahora los vamos a ver, compartir. Entonces, vamos a Canva. Vamos a Canva. Y ahora les muestro. Entonces, bueno, esto es lo que nos compartía Nancy. Y ahora vamos con Margarita. Que también elegí pequeños fragmentos de todo lo que escribió Margarita. El resto de lo que escribió Margarita lo van a ver después en el manual. Dice Margarita. Ah, esto no lo pegué. Ay, me olvidé. Bueno, después lo acomodo. Margarita Maní Gutiérrez dice. La frase, ella eligió una frase que, primero vamos a ir con otra cosa, con el objeto que ella lleva guardado hace mucho tiempo. Y dice, que es un dije en forma de llave, elaborado en oro. Entonces ella nos cuenta la historia de este dije. Este dije le pertenecía a su bisabuela y fue pasando de generación en generación, hasta que un día su abuela decidió compartírselo a Margarita. Toda esta parte se las estoy resumiendo y les pongo un fragmento de lo que ella nos cuenta. Entonces, me explicó que su valor, cuando decide dárselo a ella, le dice esto. Entonces, me explicó que su valor no estaba en el oro, sino en lo que representaba. Esta llave guarda lo que las mujeres de la familia han protegido a lo largo de las generaciones. Nuestros valores, enseñanzas, dolores y alegrías. Con ella puedes abrir las puertas del éxito y cerrar aquellas que te hagan daño. Es mi forma de bendecirte, de protegerte y de desearte lo mejor. Mi abuela falleció pocos días después de entregarme aquel cofre, donde estaba esta llave. Este dije en forma de llave elaborado en oro. Desde entonces, esa llave no es solo una joya antigua, es un símbolo de legado, fuerza y propósito. Y después, en otra actividad, en otra pregunta que había sobre cuál era la frase que más persistía en su mente, ella nos dice, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces vuelve a este primer relato de la actividad anterior y dice, me estaba entregando el tesoro de su vida, los valores, las memorias, el amor profundo hacia mí. Mi corazón late cada vez que la sostengo.
Ahora vamos con otra parte, en otra actividad que ella estaba haciendo de las 4 preguntas. Dice así: allí, en este texto que les voy a leer, que era más largo, que lo resumí, habla sobre una situación que le hizo afrontar un miedo. Entonces nos cuenta que su abuela, que es quien la crió, a ella y a sus hermanos, a ella le gustaban los cuentos de terror, entonces les leían y eso les generó mucho miedo a Margarita. Entonces tenía un poco de miedo, bastante. Tenía miedo a la oscuridad, a los cementerios. Pero, por circunstancias de la vida, tuvo que ir a vivir a un lugar que estaba cerca de un cementerio y tenían que cruzarlo. Entonces hay una parte épica en el texto, que después de ponernos en situación, con esto del miedo que ella tenía, nos dice esto: allí, bajo la tenue luz de las luminarias de la carretera, vi por última vez las cruces blancas del cementerio. No hubo espectros, ni gritos, ni manos que salieran del suelo. Solo estaba yo, de pie, viva, temblorosa, pero libre. Allí me di cuenta de que podía vencer mis miedos, que cualquier obstáculo, por difícil o terrorífico que sea, puede superarse. Esa experiencia me dio una fuerza nueva, una certeza poderosa. Dentro de mí habita el valor suficiente para enfrentar lo que venga. Aprendí que los miedos no se vencen evitando la oscuridad, sino caminando a través de ella con fe. Confía en ti, llora si lo necesitas, pero no te detengas, porque en el futuro serás una mujer que caminará entre cruces y sombras, y lo hará con los ojos cerrados y el corazón encendido. Bueno, ahora sí, me gustaría que me compartan qué les hizo sentir esto que les acabo de leer. Si se sintieron interpeladas por esto que ella nos fue relatando. A ver, voy a detener presentación. Ahí está. ¿Alguna tiene algo para opinar sobre los textos? Me gusta cómo ella traduce la llave, ¿verdad? O sea, cómo algo del pasado lo puede llevar al presente, de abrir nuestras oportunidades y todo, y cómo fue un legado de la abuela. Entonces, ella hace como una traslación de tiempo, de pasado a presente, y lo hace muy bonito, ¿verdad? Y muy real, y eso me gustó. Felicidades, Margarita. Hay una cuestión acá. Hola, sí. Amada, la estoy escuchando. Muchas gracias. Gracias, Amada, por el comentario. Gusto. Hay 2 cosas que yo les quiero compartir en torno al texto de Margarita. Cuando nosotras escribimos, tenemos 2 cosas presentes. Por un lado tenemos la forma y por otro lado tenemos el contenido. La forma es una selección de criterios, que son estéticos, que son narrativos, que tienen que ver con nuestra narrativa. Supongamos, si hablamos de forma en la poesía, cuando Leticia está escribiendo una poesía, ella piensa en 2 cosas, en la forma y en el contenido. En torno a la forma, piensa en ciertas elecciones, ciertos criterios. Supongamos, el criterio de decir que va a escribir en prosa o va a escribir en verso. El criterio de decir que si va a escribir en verso, cuántos renglones va a tener cada párrafo de versos. Si el ritmo va a tener que ver con una palabra que se repite o con qué letras termina cada palabra o con algún tipo de ritmo que ella vaya generando de alguna manera. Supongamos, esos son los criterios estéticos, realizativos, que tienen que ver con la forma. Y después tenemos el contenido, que es ese mensaje que queremos compartir. Cuando hablamos de estos criterios en torno a la forma, hay ciertas herramientas, como por ejemplo, si Margarita está escribiendo un relato, en cuanto a la forma ella va a pensar, bueno, ¿qué personajes voy a colocar?
qué situaciones voy a desarrollar, qué conflictos voy a poner. Y además de eso utilizo otro elemento de la narrativa, que es muy atractivo, que se llama atrezo. El atrezo es un personaje, o sea, es un elemento que funciona casi como un personaje. Es un elemento que tiene mucho valor, tiene más valor que ornamental. Ese elemento es un símbolo de algo, representa algo más que en sí mismo lo que significa. En el caso de Margarita, lo hizo con la llave de oro, donde este símbolo, que es la llave de oro, nos hace cuestionarnos a nosotros mismos dónde encontramos el valor del objeto. Porque podemos encontrarlo en el oro, como un valor monetario. Pero en realidad, ella lo quiere relacionar con otra cosa, que es el valor que tiene para la familia, porque es un legado familiar, que no solo pasa de generación en generación, sino que vincula su linaje femenino, porque no es que pasa entre hombres y mujeres, sino que pasa de mujer a mujer y de la familia. Entonces hay un vínculo ancestral ahí que conecta a todas las mujeres, unas con otras. Hace unos días o unas semanas, leía por ahí, mi psicóloga me compartió, algo que decía algo así como que la conexión que nosotras tenemos con nuestro linaje femenino es muy profunda, porque, por ejemplo, mi abuela, cuando la estaba haciendo mi mamá en su vientre, la había engendrado y estaba embarazada de mi mamá adentro de mi abuela, cuando se estaba desarrollando, se le estaban desarrollando sus ovarios, y en sus ovarios se le estaban desarrollando sus óvulos. Y yo soy un óvulo de mi mamá, entonces yo de alguna manera estaba dentro de mi abuela. Y también me contaba mi psicóloga que cuando la mamá está embarazada, se queda, y después da a luz, se queda con un ADN de su hijo adentro de ella. Entonces su hijo se lleva ADN de su mamá, pero su mamá se queda con algo que la conecta con su hijo. Entonces que de mujer a mujer están muy conectadas por eso. Incluso cuando se hacen un test, cuando nos hacemos esos test genéticos, nos pueden decir, pueden analizar nuestra genética materna, no paterna. Entonces todo esto del legado femenino, de ese linaje que llevamos, lo representa Margarita en este símbolo que es una llave. Y esta llave no es un símbolo que no haya sido usado nunca, sino que fue usado en películas, en libros, incluso la misma cruz tiene una forma de llave, en libros, por ejemplo, como el Código Da Vinci. Entonces es un símbolo, que eso es muy bueno, pensar que cuando elegimos un objeto como símbolo, o como atrezo, como personaje importante en nuestros relatos, pensemos en algo que sea fácil de relacionar para el lector. Justo la llave es algo fácil de relacionar para el lector. No sería lo mismo, ¿cómo se llaman esos cositos? Los camafeos, esos como marquitos con fotitos. No sería lo mismo que sea justo una llave. Entonces, esto en torno a los recursos, las herramientas narrativas, pero que tienen que ver con la forma. Pensemos cómo ella fue seleccionando las partes del relato y dándole valor. No nombró por encima nomás el tema de la llave de oro que heredó, sino que la describe, ella misma nos plantea esto de cuál es el valor de la llave, si tiene que ver con la llave o con el oro. Y después está el contenido que nosotras queremos compartir, ese mensaje que tenemos para compartir. Fíjense que las actividades, que eran 4 preguntas, las vinculó. Si yo sacara la pregunta que yo hice, la sacara las 4 preguntas, el texto seguiría teniendo la misma forma, la misma estructura. No se corta, no son cosas diferentes. Eso está bueno que lo tengan en cuenta. Si nos sentamos a escribir, está bueno saber
cuáles son las ideas que queremos compartir, que tengamos en claro. Primero, bueno, obviamente los criterios estéticos, realizativos que vamos a utilizar a medida que escribamos, pero también ese contenido que nosotras queremos compartir, esa información que nosotras le queremos dar a alguien. Sí, todas leímos los libros de Margarita porque los lanzamos dentro de nuestro pacto, de nuestra comunidad. Vemos que siempre plantea esto de la valentía, de la importancia de forjar el espíritu de uno, ¿no? Y lo vuelve a hacer cuando está hablando de ella y nos está contando esta experiencia del cementerio también. No sé si alguna quiere compartir algo, quiere decir algo. Sí, Nancy, te escuchamos. Bueno, yo quería felicitar a Margarita porque me gusta mucho la obra, lo que escribió, porque cómo ella hace el vínculo de que el artículo no es el que tiene valor, o sea que ella para ella no tiene valor por lo que es el artículo, sino porque tiene un valor sentimental. Y ella hace como una transición para llegar a expresar esa parte en el tema del artículo. Y me gusta también mucho cómo enfoco la parte de cuando ella enfrenta su miedo, porque ella a lo último, después que ella hace la historia, ella llega a la conclusión de que, o sea, bien clara de que no debemos huir de las situaciones difíciles ni del miedo que tengamos, sino enfrentarlo. Y eso es un valor ese es un valor que los lectores siempre captan en las lecturas, y más como ella lo enfocó. A mí de veras que me llegó mucho la forma en que ella se expresa. Me gusta mucho su forma de expresarse. Así que Gracias, felicidades. Nancy. Gracias, Nancy. María Elba, te escuchamos. Yo tengo la idea que Margarita, aparte de ser una mujer fuerte y talentosa, ella escribe, sí, desde el corazón, pero también escribe, ella crea sus personajes, o sea, ella le mete ficción a la vida real y lo hace muy bien. En sus libros se ve que cada vez lo hace mejor. A mí me gusta cómo escribe Margarita, porque aparte ella saca adelante a los personajes, pero de una manera que se ve que un crecimiento, pues, en su trabajo. Y bueno, no sé, a mí me gusta, no sé qué tipo de escritura sea la de ella, pero a mí me gusta mucho cómo enfoca esos personajes de la vida real, cómo les inventa ella de su cosecha y luego cómo lo saca adelante. Gracias, María Elba. No sé si, Margarita, tenés algo para decir. Yo ahí tenía. Bueno, no, darle las gracias por los comentarios y sí, es algo que uno va creciendo poco a poco a medida que escribe y a medida de que las va escuchando a todas ustedes, pues uno se enriquece cada día más con sus obras, con sus comentarios, y eso es bastante importante. Otra cosa que influye mucho en mi forma de escribir de pronto es porque desde muy pequeña leo mucho y me gusta mucho la literatura clásica, algo de filosofía, algo que me ponga a pensar mucho, y eso me ha ayudado constantemente cuando escribo, cuando necesito describir un personaje o, como dice María Elba, sacarlo a flote, aunque a veces los personajes se le enredan a uno un poco, pero bueno, como escritor hay que ponerle un fin a cada personaje. Hay una cosa interesante que yo le comparto a Margarita cuando leo los manuscritos de ella, que es esto de la construcción del estilo. Entonces, hace un ratito hablábamos de la forma y el contenido. Entonces, les doy un ejemplo rápido que planteó María Elba recién. En cuanto al contenido,
Margarita quiere compartirnos el estoicismo, ¿no? Esto de forjar el espíritu, de buscar superarse a uno mismo y demás. Este estoicismo que ella nos quiere plantear desde el contenido, lo traslada a la forma, en un criterio particular que ella se pone como meta. No sé si lo hace consciente o no. A partir de ahora supongo que lo hará consciente, porque es algo que ella lo repite siempre, que es que el personaje como empieza no es igual a cómo termina. Hay una evolución de ese personaje. Ese personaje cambia. Eso en la narrativa clásica, la narrativa aristotélica, a la que estamos muy acostumbradas, porque las telenovelas, los libros, las películas, todo están adaptados a esa narrativa clásica aristotélica, se llama el viaje del héroe. Es una persona que ve un problema, sale a este viaje, a este camino, recorre este camino para resolverlo, y en ese camino aparece, supongamos, aparece un mago que le da herramientas, aparece una bruja que le pone más trabas en el camino, aparece una princesa de quien se enamora, aparece toda una comunidad de gente que necesita su ayuda, supongamos, ¿no? Bueno, pero es este viaje, donde esas decisiones que tiene que ir tomando, debido a las situaciones que va atravesando este protagonista, se transforma y finalmente termina siendo otro. En ese viaje, en ese recorrido, hay una transformación. Y eso es un criterio. Entonces, si vemos los libros de Margarita, vemos que el personaje como empezó no terminó. O no termina vivo, o si termina vivo, termina distinto. Eso es lo que pasa, ¿no? Que cambia. Esa persona cambia, entre comillas, así para decirlo burdamente, entra en razón, hace algo para mejorar su vida, toma las riendas, afronta los problemas, enfrenta sus miedos, pero hace algo que lo cambia, que lo transforma. Bueno, eso es un criterio. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotras definimos nuestros criterios? Esos criterios que les contaba, estéticos, realizativos de nuestra obra, y también nuestro contenido, nuestro discurso, nuestro mensaje, la forma y el contenido, cuando repetimos esos criterios. Lo que sucede es que generamos nuestro estilo. Y eso es el objetivo final de un artista. Tener un estilo. Porque ¿qué pasa si uno tiene un estilo? Uno dice, yo leí este libro de Margarita, me gustó, entonces voy a leer el otro. Y cuando lee el otro, le vuelve a gustar, porque hay algo que se repite, que es lo que le gusta. Y más adelante dirán, ay, me gusta este libro me suena a Margarita. Eso es el estilo. Entonces, supongamos, en el cine, uno dice, esta película es de Tarantino, salpica sangre por todos lados. Bien, es de Tarantino. ¿Por qué? Tal vez porque tiene una toma en un baúl, porque unos personajes bailan un poco raro, y porque tiene unos diálogos bastante extraños, y porque salpica sangre en la pantalla. Listo, es de Tarantino. Entonces uno ve Kill Bill y dice, ah, Tarantino. Y después ve otra película, Pulp Fiction, y dice, listo, esto es de Tarantino, supongamos. Lo mismo pasa con la música. Escuchamos una tal canción y decimos, ah, esta es de tal. Eso es el estilo, y eso es algo que está bueno construirlo. ¿Por qué está bueno construirlo? Porque así consolidamos nuestra audiencia. Entonces algún día dirán, ah, Muriel explica, es muy simpática, es graciosa, me mantengo concentrada en la clase, explica todo muy, muy fácilmente, muy entretenido, listo, me gusta, yo quiero aprender con ella tal cosa. Y ese es mi estilo. ¿Qué pasaría si prendo la cámara, empezamos una clase y les empiezo a tirar ahí conceptos, así como me enseñaban a mí en la universidad?
Y van a salir de la clase y van a decir, no, yo me esperaba otra cosa. ¿Y eso por qué? Bueno, en mi caso, supongamos, le fallé a mi estilo. Entonces, cada uno tiene un estilo, y eso está bueno irlo construyendo, que digan. El estilo va a terminar siendo después una etiqueta nuestra. Entonces van a decir, no, sí, yo te recomiendo que leas a Margarita porque ella escribe bien crudo y puede que no terminen sus historias con finales felices. Y el que diga, a mí me encantan las historias, a mí, Muriel, personalmente, me gustan las historias sin finales felices. A mí me gustan las historias coherentes, o sea, alineadas con la realidad, donde las cosas terminan, como pasa en la vida real. Entonces yo digo, esta autora me gusta. Y las recomiendo y me la pueden recomendar. Eso pasa cuando tenemos un estilo. Uno fácilmente puede decir, no, esta autora hace esto, te va a gustar. O supongamos, bueno, el ejemplo que más fácil es para mí decirles, es lo que hace Judy con Nuevos y Buenos Pueblos, Excelencia en Servicio, que son libros que tienen herramientas. Entonces yo le digo a alguien, vos querés emprender, mira, te recomiendo este libro porque acá esta autora lo explica así, simple, fácil, lo llevas a la práctica y te funciona. Supongamos. No sé si queda claro lo del estilo. Si alguno quiere compartir algo, decir algo. Habían levantado la mano y no vi. A ver, voy a ver quién había levantado primero. Había levantado Nancy y después María Elba. Bueno, yo quería decir que sí me gusta el tema de Margarita porque eso de que los personajes evolucionan tiene un contexto con la realidad porque nosotros no nos quedamos estáticos, nosotros evolucionamos también. Entonces eso me gusta porque lo hace más realista. Gracias, Nancy. Judy, te escuchamos. Creo que María Elba bajó la mano, yo le bajé. Si no, escuchamos a María Elba y después a Judy. Sí, Judy, te escuchamos. Está silenciada. A ver. No se escucha nada. Yo no escucho. ¿Alguna escucha a Judy? No, ¿no? No. No, no te escuchamos. Si quieres puedes desconectarte y volverte a conectar o apagar y prender el micrófono o subir el volumen, tal vez así podemos escucharte. Pero qué raro porque está prendido tu micrófono y no se escucha nada. Tiene que ser algo del teléfono. Mientras soluciona eso, Judy, les voy a leer una cosita chiquita del libro, que estamos leyendo juntas. Dice, no se trata de buscar lo que la obra dice de las relaciones sociales o de las condiciones de producción de una época determinada, sino de preguntarse cómo se coloca en el interior de esas relaciones. Es decir, qué posición tiene el artista y la práctica literaria en la sociedad. La otra perspectiva de la que consideramos a la vanguardia se refiere a la lucha entre poéticas, a la lectura del escritor y a la posición que esa lectura supone. Bueno, se está hablando de vanguardias. Entonces, esta última frase que les estaba diciendo, la lucha entre poéticas, esto tiene que ver con las vanguardias. Entonces, bueno, no se trata de buscar lo que la obra dice de las relaciones sociales o de las condiciones de producción de una época determinada, sino de preguntarse cómo se coloca en el interior de esas relaciones. ¿Qué es lo que nosotras estamos buscando constantemente, ¿no? Ser parte de el discurso actual. Entonces nuestras temáticas, lo que nosotros tenemos para compartir son un conjunto de valores, de formas de ver el mundo y de mensajes que de alguna manera se articulan con la vida cotidiana de nosotros. Por ejemplo, pienso en Camino a la Espiritualidad, de Amada Naranjo, o en Pasión de Vida, de Laura Sánchez Ramírez. ¿Qué pasa con estos libros?
Estos libros hablan de valores, hablan de formas de ver el mundo, la vida, de actuar en la vida cotidiana, de relacionarnos entre las personas, de tratar a los demás, de elegir nuestras luchas diarias, nuestro rumbo en la vida. Y son cosas que hoy nos transforman y transforman ese vínculo que nosotros tenemos con nuestra sociedad, con lo que habitamos, con el espacio que habitamos. Transformamos ese espacio que habitamos, siendo de una manera particular. Entonces, de eso está hablando el autor, que ser un autor de vanguardia también implica eso, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos. Eso que nosotras compartimos es algo que transforma, que funciona activamente en este espacio que habitamos, donde convivimos con otras personas. Entonces, no es que nosotras, desde un pedestal, desde un lugar alejado, hacemos una crítica social o planteamos otras formas de ver el mundo, sino que eso lo llevamos a la vida. Eso lo trasladamos a nuestra vida cotidiana y a la vida cotidiana de esos personajes o de esos lectores. Ese acercamiento que nosotras tenemos con nuestros lectores y ese impacto que buscamos generar en la sociedad es algo que es importante alimentar, sostener, mantener y no alejarnos de eso. Porque eso es lo que nos hace, como eso también es parte de nuestro estilo, desde el lugar en el que escribimos y publicamos, que somos autoras autopublicadas. Y esa es la gran vanguardia, ¿no? Que hablábamos de resistencia a lo tradicional, cuestionamiento a esa tradición literaria que nosotras estamos ejerciendo diariamente con nuestros contenidos, con nuestros libros, nuestros mensajes. Sí, Judy, te escuchamos. ¿Tenías algo para decir? Judy, ¿nos escuchás? Hola. Ahora sí te podemos escuchar. Un momento, discúlpenme. Bueno, apagué tu micrófono porque creo que estás conectada desde dos dispositivos, entonces Sí, suena el otro. Ahí está. Tuve que cancelar el otro dispositivo porque no escuchaba y abrir este. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Bueno, quería hablar en ese momento sobre el estilo. Tú hablaste muchas cosas maravillosas, pero realmente el estilo yo creo que lo vamos construyendo. Por eso es que de alguna manera tú dices, ay, me encanta, en este momento me gusta más cómo se expresa Margarita, porque ella también se ha dado cuenta cómo debe de perfilar su vocabulario. Cuando empezamos a escribir, algunas veces descuidamos algunos detalles, sino porque no los tenemos conscientes, es el mismo proceso el que nos lleva a irnos puliendo, como se dice, y a ir mejorando nuestro lenguaje, a ver, hacer alguna oportunidad de hacerlo más romántico, más técnico, y decidir, pues, a la final cuál es el estilo que vamos a optar. Pero ciertamente cada una tiene un estilo. Y cuando uno empieza a leer un libro, incluso uno dice, esta es Margarita, esta es fulanita, porque ya lo ha marcado. En uno o dos libros ya está marcado su estilo. Entonces, bueno, eso es muy bonito porque eso nos define, eso nos caracteriza, eso forma parte de nuestro perfil literario, como tú dices. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, en mis primeros años de universidad, estábamos en una materia, no me acuerdo qué materia, creo que se llama Análisis y Crítica la materia. Entonces este profesor nos introdujo en el estilo. Entonces nos hablaba sobre las primeras vanguardias cinematográficas, la Nouvelle Vague, en Francia y demás. Entonces yo le pregunté, muy ingenuamente, ay, ¿cómo hago para hacer mi estilo? Yo quiero hacer mi estilo, quiero tener mi estilo. Entonces nos plantea, ¿no? Bueno, no, el estilo no es que yo digo, bueno, mañana tipo 4 o 5 de la tarde ya tengo definido mi estilo y a partir de mañana yo ya puedo crear desde mi estilo y tener estilo. No.
Entonces lo que nos planteó, que muchos años yo me quedé pensando, ¿cómo hago para que no me pase esto? Porque para mí era un fracaso rotundo si me pasaba esto que les voy a decir. Nos dijo algo así. Lo que dice Judy, ¿no? Que el estilo se construye. El estilo se construye porque la fuente del estilo está en este arte de la repetición. Si uno elige un criterio que después no lo vuelve a repetir nunca más, no va a ser nuestro estilo. Es como la ropa. Supongamos, si yo quiero que digan, ay, Muriel se viste como ejecutiva. Entonces, todos los días me tendría que poner una camisa, una blusa de tal forma, y un saco de tal forma, y un calzado similar. Ahora, si un día yo me visto sport, otro día me visto hindú, otro día me visto así, no van a decir, Muriel, el estilo de Muriel es ejecutivo. No. Lo mismo pasa en la literatura o en cualquier arte. Entonces, lo que nos decía el profesor es, hay autores que a medida que van creando, encuentran su estilo y después lo sostienen. Y hay otros autores que están toda la vida buscando cuál va a ser su estilo y no lo tienen. Y hay autores que hacen su primera obra y después la siguiente y ya tienen su estilo. Entonces eso depende. ¿De qué depende? De hacer conscientes las decisiones que nosotras tomamos cuando estamos creando. Ese es el único secreto. Ser conscientes, o sea, tener bien claro cuáles son nuestros criterios. Decir, bueno, yo hablé de la llave de oro por tal y tal y tal motivación. Y saber que uno lo elige, que no es azar, que no es casualidad. Obviamente, hay muchas cosas que surgen como azar, como casualidad. De eso habla, por ejemplo, un libro de David Lynch, que es un autor, un escritor, un cineasta, que se llama Atrapa el pez dorado, que es un libro que habla sobre las ideas creativas, de dónde surgen, de cómo crear el estilo también, y dice, si bien uno puede ir delimitando su estilo, ir orientando su estilo a través de decisiones basadas en criterios y elecciones pensadas previamente, el azar siempre está presente de alguna manera. Siempre surgen cosas que nos sorprenden, que aparecen, que forman parte, si nosotros le permitimos, de nuestra obra, y eso también puede ser parte de nuestro estilo. Puede que haya decisiones que no las hayamos tomado conscientemente, que aparecieron y que están ahí, que también son parte de nuestro estilo. Por ejemplo, él hizo una película que se llama Twin Peaks, El fuego camina conmigo, y hay un personaje que es un indio que aparece en una parte y que después termina siendo como un antagonista en la película, que es muy llamativo cómo aparece. Y uno dice, esto es muy de David Lynch. David Lynch tiene tanto estilo que en la jerga artística de la crítica, uno dice, esto es lynchiano. Cuando alguien escribe o hace una película con tales y tales elecciones y criterios, dice uno, esto es lynchiano. Imagínense que algún día digan eso nosotros, esto es bertolinesco. Sería una locura. Bueno, eso pasa con David Lynch. Y cuando le preguntaron sobre ese personaje, él dijo, yo entré a la habitación, al set, y había un hombre acomodando un mueble. Un hombre con un pelo largo que parece un indio. Y cuando yo lo vi me gustó, entonces le dije, ¿te puedes quedar ahí? Háganle una toma a este hombre. Y lo filmaron y lo pusieron en la película. Nunca él había imaginado que iba a poner este personaje. Ese personaje apareció por casualidad, era un señor que estaba acomodando el set y que por casualidad tenía el pelo largo, parecía un indio de los indios pieles rojas de Estados Unidos, y bueno, y apareció. Pero no es algo que él había pensado en el guión, meses antes de empezar a dirigir la película. Entonces, bueno, en este libro, Atrapa el pez dorado, de David Lynch, él habla de esto, ¿no? De también abrirle la puerta al azar, a las cosas que van surgiendo, y que eso también puede ser parte de nuestro estilo. Obviamente hay ciertos llamados que uno va a atender y otros que no. Esas elecciones también son criterios y también forman parte de ese estilo que vamos construyendo. Sí, Laura, te escuchamos.
Que está silenciada. Discúlpame. No, me alegro que estés hablando de ese tema mucho, porque yo, a pesar de que escribo hace años y años, añales, siempre he tenido esa duda, siempre he tenido cuál es mi estilo, por qué esto no suena como lo que escribí ayer, o por qué lo que estoy haciendo ahora es como si fuera otra persona. Y a veces me despierto, leo lo que he escrito antaño o hace tiempo, y digo, ¿será esto mío? ¿Es esto mío? O sea, no sé si les pasa a alguna de ustedes, pero a veces Sí, a mí. sí, ¿no? Cosas que yo me tengo que pensar y decir, ¿cuándo escribí esto? ¿Por qué yo escribí esto? ¿Cómo fue que escribí esto? Y lo comparo con otras cosas y no tiene una cosa que ver con la otra. Por ejemplo, el libro mío este de los abuelos que va a salir ahora, no tiene nada que ver con lo que yo tengo guardado que voy a publicar, que es más adelante. No tiene nada que ver con los poemas que también tengo y no tiene nada que ver con otro que saqué. Entonces le digo, Dios mío, es que yo estoy quizás, y hablo con mi mamá esto, Maqueta, tú sabes que también escribe, digo, pero ¿será que yo no tengo definido mi estilo, mi forma de ser? ¿O será quizás como manejo diferentes temas y diferentes cosas, eso también me influye, positivo o negativo? Todavía no sé. Yo me siento muy interpelada con lo que estás diciendo, Ujú. y también me lo pregunto siempre, y todavía no me di el lugar, porque no tengo tiempo, de escribir algo mío propio sola, yo sola, escribir un libro, pero si tuviera que hacerlo, no sé qué es lo que haría, y se me vienen a la mente ideas muy diferentes entre un libro y el otro, de los que quiero hacer, y creo que tiene mucho que ver con la labor que una hace. Escribir noticias, escribir artículos, según la temática del día, las categorías que tenemos que escribir. Editar libros, que son todos distintos. O en tu caso, Laura, que haces las traducciones literarias, las traducciones al inglés de los libros. Uno empieza a llenarse de diferentes géneros, de diferentes temáticas, de diferentes formas de describir los acontecimientos, los personajes, de diferentes puntos de vista. Una misma también tiene que escribir. A veces, bueno, cuando yo trabajaba, que supongo que a vos también te pasaba, que cuando uno trabaja en la redacción de un diario o eso, uno tiene que escribir un día tal vez de medio ambiente y otro día tiene que escribir de salud. Entonces es muy difícil. No es lo mismo para alguien que tiene un trabajo por un lado y por el otro escribe lo que le apasiona, es una lectora aficionada de un género y quiere escribir sobre ese género, no es lo mismo, le es más fácil a esa persona. Pero cuando uno tiene así diferentes actividades que tienen que ver con la lectura, que tienen que ver con este hacer literario, es más difícil. Sí, sí. Y eso se me dificultaba, sobre todo cuando estaba haciendo la columna que se llamaba Abriéndose Camino, y cada día diferente, era un tema distinto, de migración, de medicina, de tecnología, de esto, de lo otro. Entonces, y después siendo maestra, la clase de publicidad, la clase de eso, la clase de lo otro, crear esta clase de tantas cosas diferentes, mientras que en mi corazón y adentro de mí, en mi casa, yo tenía los poemas, las novelas y todo lo demás. Entonces yo digo, oh, Dios mío, no sé, todavía el día de hoy estoy batallando con esa dinámica, ¿no? Yo te entiendo, Laura. Lo que yo hice en mi caso, está todo en mi mente porque no hice nada en realidad, fue estructurar mis sagas. Entonces yo dije, bueno, algún día, cuando yo ya tenga más tiempo, voy a crear una saga de ficción de policiales. Yo quiero escribir policiales, misterio, thriller, policial, y lo quiero escribir en Wattpad, porque quiero tener una comunidad lectora de misterio en Wattpad. Y me voy a inspirar en mis series favoritas, que son CSI Las Vegas, Chicago PD y La Ley y el Orden. Entonces, bueno, eso yo voy a hacer en Wattpad, supongamos. Entonces, todo lo que se me viene a la mente sobre los detectives, cómo quiero que sean los detectives, los científicos y todo, yo lo pienso en mi saga policial. Después digo, bueno, a mí me gustaría escribir manuales más técnicos de marketing
para autores de autopublicación, bueno, entonces una saga para autores que le quiero publicar en Amazon para la comunidad, supongamos. Después quiero escribir una bitácora. Quiero escribir una autobiografía, pero escrita como con cartas, con fragmentos de diario y hacerla como una bitácora. Entonces eso puede ser otra saga, supongamos. Entonces la idea, si uno tiene muchas ideas así variadas, porque bueno, uno recibe mucha información externa, organizarlo en sagas, como hace incluso Judy, porque Judy dice, bueno, quiero escribir libros de crianza, pero también quiero escribir libros para emprender, pero también quiero escribir cuentos infantiles, son distintos todos. Entonces, ¿qué hizo ella? Sagas. Entonces, eso es lo que te sugiero. Sí, Amada, te escucho. Te escuchamos. No, y con respecto a eso, recuerdo en el primer grupo que tuvimos, ¿verdad? Que recuerdo que usted una vez nos hizo un ejercicio de hacer una narrativa de lo que estuviéramos viendo en esos momentos. Y yo recuerdo que yo estaba aquí sentada y estaba lloviendo y yo estaba la ventana enfrente y entonces yo me puse a narrar en base a lo que estaba viendo, ¿verdad? Y me resultó bonito y sin mucho pensarlo. Era lo que yo estaba viendo, pero en una forma narrativa, ¿verdad? Entonces, lo que usted hablaba ahí del señor, el indio, esto, el otro, que a veces se nos presentan ciertas cosas, ¿verdad? Y eso nos ayuda a la narración. Y esa fue como un principio de aprender a narrar con lo que veía a raíz de ahí, ¿verdad? Entonces, creo que es una forma como de practicar, ¿verdad? De practicar con lo que vemos y podemos sacar muchas cosas. Gracias, Amada. Es muy hermoso lo que estás diciendo porque tiene que ver con esto de la atención plena, de encontrar inspiración en todas partes, encender las lamparitas y decir, ¡ay, qué maravilloso esto! Y escribir sobre eso. Y eso también va alimentando nuestro estilo, porque el estilo, que como les decía, se va construyendo a partir de la repetición de esos criterios y esas elecciones, esa repetición no tiene que ser específicamente de libros que vamos a publicar, sino del ejercicio de escribir. En ese ejercicio de escribir diariamente, de escribir constantemente, ahí es donde vamos a encontrar esos pequeños detalles que repetimos, esas elecciones que hacemos a diario de qué vamos a escribir, y ahí es donde vamos a ir encontrando ese estilo. Y ese estilo nos va a llevar a saber cómo nosotras diagramamos ese gran mensaje que tenemos para compartir, cómo ese gran mensaje se funde en la sociedad que nosotras habitamos y que buscamos transformar, y de esa manera saber también quiénes son las personas que los quieren escuchar y que quieren poner en práctica eso que tenemos para compartir. Sí, Margarita, te escuchamos. No, quería comentar respecto a lo que le pasa a Muriel y a Laura. A mí me pasa todo lo contrario. Yo escribo y quisiera escribir algo diferente, pero cuando comparo mis libros, todos llegan como al mismo fin, o sea, no, como que no puedo cambiar mi estilo. Si yo me propusiera escribir cuentos para niños o otra cosa, a pesar de que en mi vida he tenido muchos trabajos diferentes, labor social, trabajar con médicos, dirigir empresas en finanzas, pero ahorita que estoy dedicada a escribir, solo me enfoco en algo y leo un libro, leo el otro y escribí el tercero y estoy escribiendo el cuarto. Y no puedo cambiar el estilo por más que yo quisiera hacerlo. O sea, me pasa todo lo contrario a ustedes. Mejor. A mí me da envidia escuchar. Pues suerte que tienes. Sí. Qué bueno. Sí, porque vos ya tenés tu estructura. Ya tenés una estructura. Entonces vos cómodamente te sentás a escribir y ya está tu estructura. Tenés la estructura mental. Bueno, lo que dice Margarita que le pasa, a mí me pasa, por ejemplo, en un encuentro. Yo ya sé qué es lo que tengo que decir. Desde dónde empiezo y dónde termino. Y yo me siento súper cómoda. Y yo digo, esa es una gran ventaja.
otra persona tal vez se sienta y tal vez no sabe por dónde empezar, por dónde terminar, qué hablar en el medio. Yo me siento súper cómoda. Ojalá me sintiera así de cómoda escribiendo. Ya hubiera publicado un montón de libros si fuese así. Así que genial, Margarita. Yo, si fuera vos, no buscaría estar en el conflicto de no saber cómo escribir algo. Por eso cuando me plantean el de sacar un libro sobre el trabajo que hago de pronto de asesorar en finanzas y a enseñarle a la gente cómo arreglar sus finanzas y proyectarlas hacia un trabajo que yo hago, me cuesta un poquito de dificultad porque no sé cómo por dónde empezar. No es cuando me siento a escribir que le doy al lapicero, pero eso, cojo a veces el cuaderno y no sé cómo enfocarlo, como supongamos Judy, que tiene esa facilidad de organizar, aconsejar, programar. Yo no soy capaz. O sea, el trabajo de Judy, yo no me siento en la capacidad de hacerlo. Valoré mucho el trabajo que ella hizo y yo decía, qué envidia yo no poder hacer yo lo mismo. Sí podés hacerlo, solo que no con las expectativas que vos tenés. O sea, vos podés compartir ese contenido de valor que tenés para enseñar sobre finanzas, pero el foco que tenés puesto, que te bloquea, es lo que tenemos que modificar. No tenés por qué escribir un manual con puntos si tu estilo es narrativo. Podés escribir, por ejemplo, una persona que estaba quebrada, que estaba hundida en deudas y sale de eso, desde la ficción, porque ese es tu estilo. Entonces una persona como yo, por ejemplo, que los puntos, los ítems así, tienen que hacer esto, no me queda mucho. Si me cuentan una historia de alguien que estaba quebrado y que sale de las deudas y yo me meto así en su historia y veo los detalles de que se endeuda acá, quiebra acá, y todo eso que a mí me encanta, yo tal vez aprendo. Entonces es el público al que vos le estás, al que tenés que direccionar. No es un manual, sino más bien es una historia. Así como hiciste, como planteaste el problema de la ludopatía y a dónde te lleva, también podés escribir un libro donde la mala administración de las finanzas a dónde te lleva. Por ejemplo. Entonces, tal vez, creo que es mucho más fácil adaptar una temática a nuestro estilo que adaptar nuestro estilo a una temática. Eso es muy difícil. Cuando nuestro estilo está bien estructurado, y está genial que esté bien estructurado, porque eso significa que el lector sabe qué es lo que le espera en el siguiente libro. Y afortunadamente lo que le espera en el siguiente libro cumple las expectativas de ese lector que estaba buscando. Porque incluso tus lectores quedarían un poco descolocados si haces un manual técnico. Porque ese tampoco es tu público en este momento. Por ejemplo, lo mismo que les decía yo, si yo hago una novela policial, que yo encantada de hacerla, quedan todos descolocados en la comunidad, porque yo no hago eso, yo les escribo manuales, cosas que nos facilitan nuestro hacer literario a todos. Entonces eso, supongamos, lo publicaría en Wattpad para otro público, en mi caso, si escribiera en los policiales. Judy, te escuchamos. Bueno, en relación a esto del estilo, prácticamente tú lo explicaste todo, porque realmente cuando ya uno tiene un estilo es muy fácil escribir, porque como no estás preocupada por el estilo, porque el estilo es una forma, el estilo es la forma de escribir, el fondo es el contenido. Por ejemplo, lo que mencionaba ahora Margarita. Margarita tiene todo el contenido. A ella lo que le está preocupando es que un contenido tan técnico, ¿cómo lo puede ella llevar a una forma que no sea técnica? Ella supone que debe ser técnico también la forma. Y tú le expresabas muy sabiamente que ella no tendría por qué llevar ese contenido técnico a una forma técnica, podría llevarlo a una forma más coloquial o no sé realmente cómo es el estilo de ella, el estilo que ella está siguiendo, como ella lo hace como una narrativa, ese tipo
de escritura en relación a un tema financiero es atractivo, como tú dices. Ay, a mí me ponen un libro técnico, yo tampoco lo voy a leer, no lo voy a leer, no me atrae. Pero a mí me narran la historia de cómo Judy Medina logró superar la situación de una empresa quebrada. Ah, ¿qué hizo Judy? Y toda esa narrativa de qué hice yo para superar la quiebra de mi empresa es más atractivo que primero tantos bolívares, segundo tantos y terceros cuantos. Entonces, allí tienes una asesoría que te hemos dado hoy, Margarita. No, Bueno, no les digo, por eso yo siempre digo que cada que nos encontramos uno aprende mucho de ustedes. no, a mí estas pláticas me encantan, Sí. verdaderamente, que Muriel tiene un don muy grande para una clase que es teórica. Porque bueno, en mi aprendizaje pedagógico uno tiene que usar recursos audiovisuales, no sé qué, para motivar, para mantener una clase teórica y nos mantenemos con un entusiasmo que se nos pasan las horas. Mira, ya son las 8 de la noche, ya llevamos 2 horas y como que nada. Y el otro día estuvimos 3 horas en la última clase. Lo que pasa es que como nos da la participación a todas y todas podemos aportar algo y que eso es lo valioso de estos encuentros, esos aportes que nos dan. O sea, para mí eso es bastante valioso y yo siempre tomo nota de todo lo que me dicen. Sí, yo Gracias, también. chicas. Un Gracias, placer. chicas. Muchas gracias. Gracias por compartir este espacio donde aprendemos todas, salimos todas inspiradas. Sí, Amada, te escuchamos. Que a mí me gusta todo esto en grupos pequeños, pero cuando se hace ese grupo con ese montón de gente, muchas veces de todo el mundo quiere hablar. Aquí tenemos la oportunidad de poder escucharnos todas y no sentimos esa presión de que tenemos que ser rápido, mejor dejarle a la otra que hable porque ya uno ha hablado mucho o cosas así. Entonces estos grupos pequeños nos ayudan mucho a nuestro aprendizaje, que puedo decir grupal. Sí, Amada, tal cual, opino lo mismo. Y por eso es que a mí me gusta ponerle un tope, decir, bueno, es este número. Y sé que el tope de 20 está bueno porque no somos 20, o sea, hay muchas compañeras que no están, no pueden venir, entonces nunca somos más de 10, de 15 como mucho, y está bueno que no seamos tantas, pero también está bueno que seamos un poquito más, por ejemplo, para lanzar el libro y llegar a más público con nuestro libro. Pero siempre va a ser así, o sea, siempre vamos a tener un tope chiquito para que podamos disfrutar de estos espacios. Ahora voy a cortar la grabación para las compañeras que tengan que ver la grabación y después vamos a conversar otras cositas que van a quedar en privado. Lo lamento por las que no vinieron. A ver, administrar grabación, detener la grabación.